¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo actualmente en el mundo respecto de las desigualdades que se han producido en estos últimos tiempos y que muchos piensan o critican, ¿sí?, al actual sistema como uno de los responsables de este grave inconveniente. Para otros es simplemente un hecho que está sucediendo como consecuencia de un progreso o un cambio que se está dando paulatinamente en la economía a nivel mundial, pero que como siempre ha sucedido durante el transcurso de la historia, hemos podido ver que diferentes tipos de profesiones o diferentes cambios se han sucedido en el mundo, y como consecuencia de ello vemos que han empezado a cobrar importancia otras profesiones. Pero la discusión está dada actualmente en los inconvenientes que tienen, por ejemplo, las clases sociales, las diferentes clases sociales, y hablando fundamentalmente de las clases sociales bajas y las clases sociales medias. Las clases sociales bajas tienen muy pocas expectativas de poder llegar a tener un futuro mejor, y las clases medias están teniendo graves inconvenientes en todo el mundo en cuanto a la posibilidad de adquirir bienes que en otros tiempos podían hacerlo fácilmente. Uno de los grandes economistas o estudiosos de este tema es Thomas Piketty, quien ha hecho un libro en el cual él sostiene que muchos trabajan hoy en día para continuar siendo pobres. Sostiene que en realidad es muy difícil esta divergencia, esta diferencia que existe actualmente entre aquellos que más tienen y aquellos que menos tienen. Es decir, la brecha se ha abierto de tal forma que quienes tienen demasiado continúan acumulando cada vez más, y quienes tienen menos cada vez tienen menos. Es decir, que el mundo se está tornando un tanto desigual, cada día se torna más desigual, y con ello nos viene a una reflexión, pensar cuáles serán las posibilidades, ya no tanto de cambiar esto, porque creemos que es una cuestión sistémica y que de no cambiar el sistema es imposible cambiar en algún modo estas cuestiones o estas divergencias que hacen a la sociedad. En cuanto al sistema o a la posibilidad que tiene este sistema actualmente, es muy difícil porque las instituciones que están en algún modo rigiendo los canales por los cuales se trata de encauzar ese tipo de diferencias no tienen el poder necesario para hacerlo. Estamos hablando de las instituciones políticas fundamentalmente, pero también tenemos que decir que por otra parte están las grandes compañías, las grandes empresas, que por cierto han realizado grandes esfuerzos para llegar a donde han llegado, y muchas veces consideran que son justos vencedores, ¿sí?, en un proceso que no puede ser detenido de ninguna forma. Para la crítica que se le puede hacer a las instituciones políticas es que durante muchos años no han logrado evolucionar, es decir, no han logrado mejorar esa calidad institucional y no han logrado reconocer a tiempo las incapacidades que tenían como sistema, es decir, esos sistemas verticales que existen actualmente en todas las instituciones políticas, y que por cierto es justamente lo que las limita. Tienen una gran limitación porque no hay posibilidad alguna de
de llegar a tener cierto poder de decisión cuando nos encontramos con que solamente una persona, puede ser un presidente, un primer ministro, tienen que negociar, ¿sí?, con los grandes capitales. Es decir, estamos hablando de que actualmente al poder lo otorga el dinero. Esto es muy claro. El dinero es quien tiene el poder. Los políticos pueden o no decidir cambiar ciertas pequeñas cosas cuando los grandes inversionistas o los grandes consorcios, ¿sí?, les dan la posibilidad cierta de que puedan cambiar ciertas cosas, pero en realidad nunca van a poner en juego, ¿sí?, ese monopolio, ¿sí? Todos sabemos que todos aquellos monopolios que se imponen, ¿sí?, por este medio tan importante como lo es el dinero. Todos sabemos que muchos me van a criticar y van a decir, no, porque la política, porque, bueno, hay contados casos, ¿sí? Ustedes pueden ver donde incluso en los países más desarrollados, en los países más industrializados, tienen graves inconvenientes al momento de poder negociar. Es decir, el poder político tiene muy pocas posibilidades de negociación con los grandes grupos económicos. Estamos hablando de todo, en absolutamente todos los temas. Pero ¿qué ha sucedido con ello? Es decir, los políticos todavía no han logrado recapacitar, y quizás es un punto bastante egoísta lo que están haciendo, porque en realidad es en cierta medida es en desmedro de las grandes mayorías que se sienten abrumadas por muchas cuestiones. Primero, por cuestiones económicas principalmente, por cuestiones sociales, es decir, la explosión de ciertos sectores quizás un poco más extremos, ¿no? Podemos decirlo, se da como consecuencia de la falta de respuesta de los sectores políticos tradicionales a estas cuestiones. Es decir, que cuestiones que muchas veces nosotros no podemos, como personas, como ciudadanos comunes, no podemos dilucidar realmente a dónde se encuentra el poder y por qué se producen estas diferencias tan grandes. Esto es lo que, como decíamos anteriormente, es decir, Tomás Piketty, este profesor francés, nos habla de trabajar para ser pobres, cuando en realidad hace 20 o 30 años atrás, una familia de clase media, es decir, aquella familia que había logrado estudiar, es decir, el padre estudiaba o la madre en su conjunto, tener una profesión, podían tener una casa, podían comprarse una casa, podían tener su auto y podían tener sus vacaciones. Actualmente estas cuestiones se han vuelto, estos puntos importantísimos para la construcción de una familia, se han vuelto bastante difíciles. Se han vuelto difíciles porque no hay una distribución igual del poder, no hay una distribución equitativa. Y creo que la concentración de demasiado poder, ¿sí?, en pequeños grupos políticos, ¿sí?, el caso de los partidos políticos, es lo que en ciertos sectores, podríamos llamarlo, si hablamos de Latinoamérica, podemos decir que hay un gran estado de corrupción. En países europeos no hay tanta corrupción, ¿sí?, podemos decir que hay un 80% menos de corrupción, pero que los políticos no encuentran, es evidente que no van a encontrar, la salida para poder negociar con ese poder tan fuerte, ¿sí?, que es el poder económico, y a su vez son un tanto egoístas porque no se dan cuenta de que justamente esa centralización del poder, ¿sí?, ese poder tan grande que le otorga el voto, es decir, de todas las personas que los han elegido para que los representen,
genera a su vez también un inconveniente bastante importante para el manejo de ese poder que han recibido en pequeños grupos o personas, podríamos llamarlo en un presidente, en un primer ministro, y esto constituye a su vez un grave problema al momento de negociar con los grandes grupos económicos, que es evidente que son estos los que tienen el real poder en todas las partes del mundo. Entonces nos preguntamos cuál podría ser una solución a este grave inconveniente. Una de las soluciones, creo, que podría plantearse desde el punto de vista de la descentralización. Para los grandes poderes económicos no sería tan fácil, o al menos sería un poco más difícil, tener que negociar con millones de personas, ¿sí?, que negociar solamente con un primer ministro, un ministro de Economía, un ministro de Finanzas, un ministro de Industria. Sí creo que podría ser un cambio bastante importante, porque el tener que convencer a millones de personas sería algo más justo que un poderoso tenga que convencer solamente a un político o a un pequeño grupo de políticos que han sido elegidos para administrar la cosa pública. Este cambio, creo, sería muy importante porque permitiría que las negociaciones fueran un poco más equitativas, podríamos decirle. Yo creo que el sistema político o el sistema democrático es un sistema perfectible que debería necesariamente tener una autocrítica, algo muy difícil de entender para la mayoría de los políticos, porque no solamente creo que se terminaría una etapa de un trabajo, podríamos decirlo, fructífero en algún momento, pero que en las condiciones actuales de la vida moderna, o de esta vida que tiene una aceleración como consecuencia de los procesos tecnológicos, ha quedado totalmente obsoleta. Lo podemos ver en diferentes partes del mundo con los inconvenientes sociales que se están viviendo. Es decir, por un lado tenemos a los políticos que tienen ese grado de egoísmo y de creer que van a poder resolver las cuestiones políticas, ¿sí?, las cuestiones económicas, pero que cuando llegan al poder todos sabemos que es imposible, es totalmente imposible. Más allá de las ideologías que se puedan plantear de derecha o de izquierda, yo creo que ya no hay una importancia, no tiene importancia esto, porque las personas han perdido gran parte de su confianza, ¿sí?, en todos los partidos políticos, pero no porque sean buenos o malos, sino porque simplemente no pueden dar respuestas a lo que prometen. Lo vemos en la mayoría de los casos, donde el caso de Latinoamérica, donde los políticos se ven forzados prácticamente a decir cosas que suenan lindas o hermosas para el conjunto de la sociedad, pero que son imposibles de cumplir porque los factores de poder que están esperando que alguno de cualquier partido político asuma la presidencia o un primer ministro, simplemente están esperando para sentarse a negociar, y saben que con ese poder casi omnímodo pueden llevar adelante todos sus objetivos sin tener ningún inconveniente. Esto es, a la larga, lo que generan estos problemas sociales que muchas veces vemos y que estamos viendo actualmente como consecuencia de la falta de respuesta política es decir, respuestas políticas concretas que
deberían darse y que son imposibles de darse por más que venga cualquier partido político y cualquier ideología. Yo creo que en el fondo las ideologías fueron una construcción filosófica, ¿sí? Para poder aunar o reunir a grandes grupos de personas atrás de una idea y poder hacer más fácil la administración de la cosa pública o poder organizar de una forma más correcta, de una forma más simple, ¿sí? la dirección de la cosa pública, que es algo bastante difícil, pero claro, ciertos factores de poder se han transformado en grandes poderes, quizás poderes mucho más fuertes que los propios estados, y como consecuencia de ello surgen estos inconvenientes y esta falta de respuesta por parte de quienes están encargados momentáneamente de tratar de hacer un mundo un tanto más equitativo. Un ejemplo que podríamos dar, que podríamos ver, sería el caso de los cantones suizos, donde las decisiones más importantes, pero no estamos hablando de decisiones morales o utópicas o cuestiones que hacen a las diferencias que existen. Yo creo que todas esas cuestiones son simplemente un maquillaje para tratar de evitar discutir sobre lo que realmente interesa. Creo que lo más importante a discutir es esta cuestión de poder, es decir, esta cuestión de que hagamos un mundo más equitativo, pero estamos charlando constantemente sobre cuestiones que no son de gran importancia. Creo que lo más importante para una persona, para una familia, primero es poder comer, poder tener disponible todos los alimentos necesarios. En segundo lugar, o en primer también lugar, podríamos decir que todas las personas puedan tener un hogar, ¿sí? Que puedan tener... Esto es muy importante porque yo creo que si las personas tienen estos dos puntos, que son la posibilidad de tener el dinero suficiente para poder vivir dignamente y pueden tener un hogar, pueden pagar obviamente, ¿sí?, un servicio de asistencia, pueden pagar su servicio de salud, pueden pagar todos sus servicios, y esa es la base. Es decir, nosotros estamos hablando de que la base primordial y fundamental para la construcción de una sociedad es que cada familia tenga los bienes necesarios, es decir, el dinero necesario para poder vivir dignamente. Entonces yo les decía que desde mi punto de vista, uno de los países a tener en cuenta, o algunas regiones, es el caso de los cantones suizos, donde las decisiones más importantes respecto del dinero es tomada por los ciudadanos. Claro que para esto se requiere una cierta responsabilidad cívica por parte de los ciudadanos, de que puedan necesariamente votar, elegir, pero no solamente elegir, sino también decidir, ¿sí?, si una determinada obra, ¿sí?, va a ser construida, si un puente se va a hacer. Pero no solamente esa decisión, sino también deben ser los ciudadanos, creo, quienes decidan cuál va a ser la empresa que va a realizar esa obra. Obviamente, con los medios tecnológicos que existen actualmente, todas las personas podrán conocer, ¿sí?, podrán conocer de antemano a qué se dedica esa empresa, de dónde provienen sus fondos, cuál es la referencia, ¿sí?, por qué esa empresa tiene que hacer esa obra,
cuáles son sus compromisos medioambientales, ¿sí? Si esta empresa respeta normalmente el medio ambiente, si le paga a sus empleados como corresponde. Entonces, las personas van a decidir, ¿sí? Primero, ¿qué empresa va a hacer eso? ¿Sí? Si se va a pagar el monto que está bien lo estipulado por esa empresa, ¿sí? Cualquiera va a poder presentar siempre y cuando tenga los medios. Todos sabemos que vamos a continuar hablando con las mismas empresas, las mismas compañías, pero ya la decisión no va a ser tomada por un político. Un político va a poder proponer una determinada obra, pero no va a decidir sobre o no va a poder disponer de esa cantidad de dinero porque no es que no sea responsable, es demasiada responsabilidad en las manos de una sola persona o de un pequeño grupo de personas que pueden ser manipuladas, pueden ser presionadas por estos grandes grupos de poder, y creo que esto sería un tanto más justo para lo que estamos planteando. Es decir, que hoy los medios tecnológicos nos dan esa posibilidad cierta de poder hablar, ¿sí? O de comunicarnos instantáneamente, constantemente, y poder distribuir en cierta medida ese gran poder o devolver ese poder a los ciudadanos, que son en definitiva los que actualmente deberían estar negociando con los grandes grupos económicos y decidir si una determinada obra se va a hacer o no. Bueno, amigos, esto ha sido una pequeña charla de día lunes que espero les haya gustado. Ya saben, si les gustó, le pueden dar like al video, compartirlo con sus amigos, hacerme los comentarios acá abajo, decirme o proponerme algún tipo de tema para hablar y charlar con ustedes, que esto es muy bueno que se hable y que se charle a través de las redes sociales, que es uno de los medios que nos permiten actualmente y que tienen una fuerza bastante importante para poder dialogar sobre temas tan importantes y que hacen a la vida cotidiana, y que, bueno, esperemos que a todos les guste y todos puedan compartir estos momentos, estos momentos de reflexión para poder hacer un mundo mucho mejor. Les dejo mis redes sociales, acá en la parte de abajo están las redes sociales, nos pueden seguir, y ya saben, si les gustó el video, simplemente le pueden dar like, compartirlo con sus amigos, nos pueden seguir en nuestro canal, en mi canal de YouTube, y vamos a seguir charlando seguramente de otros temas, vamos a conocer nuevos lugares, y bueno, vamos a estar en contacto, que es una de las formas más importantes que tenemos los seres humanos. Si bien no podemos estar charlando en un café, pero sí lo vamos a hacer a través de YouTube. Les dejo un fuerte abrazo y que tengan un excelente comienzo de semana. Nos vemos en el próximo video. Chao.